Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Hora Libre. Esta ocasión va a ser muy especial. Tengo dos invitados, uno acá a mi lado, sentado. Lo voy a presentar, que nunca estuvo en el canal. Marcelo Nicola es abogado, es profesor en la Universidad de Río Cuarto. Es mi amigo, ¿no? Es mi amigo abogado, que no es lo mismo que abogado amigo. Primero amigo y después abogado, ¿no? Bueno, y me va a acompañar en esta ocasión que vamos a entrevistar. Ya casi que me sale decir a un amigo, pero primero vamos a decir un Sí. maestro, un profesor, una figura muy importante en la cultura hoy en la Argentina, que por suerte se le está dando el espacio que se merecen todas las personas que se dedican al estudio como es el profesor Porrini. Así que levanto la mirada para ver no la cámara ni el foco que me está alumbrando, sino la luz del ínclito que me está mirando. Los saludo y le paso la palabra a Marcelo si quiere decir algo antes de que comencemos hoy. ¿Cómo no, Lucas? ¿Cómo le va, Un abrazo. profesor? Un gusto poder conocerlo Un gusto, personalmente. Marcelo. Del mismo modo. Igual, amigos, y nos conocimos en una biblioteca popular. Así Ah, que bueno. a partir Perfecto. de ahí Perfecto. es la relación. Está todo dado. Muy bien. Todo queda Yo pido entre... disculpas porque estoy un poco resfriado, Lucas, así que vas a ver Perfecto. mi pañuelito No, blanco. no ¿No? pasa nada, no pasa nada. Sabemos Bien. que está de vacaciones, por lo menos en alguna de las actividades, de todas las actividades que hace, así que le agradecemos que esté acá lo mismo. No, por Dios, un placer. Sabemos que recién vuelve de vacacionar en la provincia más linda del país, así Sí, que bueno, señor, se así ve que es. se llevó el descanso, pero el resfrío ¿no? También. Bueno, no, ya lo había llevado acá. No, Claro, bueno. Ah, bien, bien, claro, era un problema de allá. sí, Bueno, vamos a empezar con el tema. Le comenté los otros días muy sucintamente que queríamos hablar de educación. sí. En el canal hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de historia, de política, de películas, de libros, pero nunca habíamos tocado el tema específico de la educación. Así que voy a entrar preguntándole de la siguiente forma, ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de educación? Tengo acá las notas por las dudas para llevar cierto orden que nunca cumplo. Pero, ¿qué Bien. entendemos cuando hablamos de educación? Porque uno entiende, así como Aristóteles decía, se dice ser de muchas maneras, usamos la palabra educación de muchas maneras. Una persona educada es alguien que dice por favor, permiso, gracias y que no pone los codos arriba de la mesa. Una persona educada es una persona que desempeña un oficio. Una persona educada es alguien que tiene una relación con la alta cultura, podríamos decir, libros, música, viaje, conocer ciertas personalidades, ciertas figuras del ambiente del teatro, podríamos decir también. O una persona educada puede ser una persona que se dedique, como en su caso, a estudiar toda su vida, específicamente más que nada la cuestión de las humanidades, ¿no? Eh, Así que en principio le preguntaría eso, ¿qué entendemos por educación o qué entiende usted que, bueno, no lo dije al principio, pero acá tenía también su libro, el último que ha sacado, y me iba a usar de Las que- borrador, más que nada para decir que usted es profesor en letras, licenciado en gestión educativa, tiene un posgrado en ciencias del lenguaje y es miembro fundador de ADE, entre muchas otras cosas. ¿Cuál es la definición que usted tomaría de educación para que iniciemos la charla? El tema, Lucas, es el siguiente. Existe en nuestro país, como muchos países del mundo, algo que se llama Ministerio de Educación o Secretaría, no importa. Y uno ahí piensa, bueno, se deben dedicar a ese tema. Todas las definiciones que vos diste son correctas, es decir, como diría Aristóteles, ¿no? Hay muchas formas de decir qué es la educación, hay muchas formas. Todo eso es educación, ¿por qué no? Pero cuando nos referimos específicamente a las políticas de la educación y demás, nos referimos a los métodos de enseñanza y fundamental, ¿de qué enseñanza? ¿No? Después me dirás, de las disciplinas que se transmiten en las instituciones educativas, primarias, secundarias, bueno, inicial, fundamentalmente sobre la base de algo que llamamos el currículum de las escuelas
medias y de la escuela primaria y demás. Esto está lejos de tener el concepto, de manejar el concepto que tendría para un pueblo tradicional, ¿no es cierto? No era simplemente una herramienta para saber restar, multiplicar, dividir o saber escribir. Era muchísimo más. Y en algún sentido hemos reducido el término educación específicamente a una transmisión de saberes enciclopédicos, si se quiere, y algunos saberes académicos, y punto, ¿no? Y punto. Ahora nos estamos metiendo, también digo no porque yo formo parte del sistema educativo, a pesar de que no lo comparto, nos estamos metiendo con ámbitos privados, como ser la formación, en cierto modo, de la vida privada de los chicos, porque creemos que también tenemos que cubrir ¿cómo decirlo?, la carencia que hay de familia y de transmisión y demás. Entonces, los docentes tenemos que también educar en otros ámbitos, educar, ¿no? Valga decirlo. Sí, me acuerdo una clase que tuvimos una vez en la universidad y caímos todo el recreo con comida, ¿no? Con masitas, mate, qué sé yo. Y la profesora dice, no convirtamos también el aula de la universidad en un comedor. Ya lo hicimos con los Claro. colegios primarios. Bueno, Sí, em, exacto. es interesante esto que usted rápidamente reseña y menciona, que es el concepto de tradición, ¿no? Que obviamente lo invitamos más que nada para llegar rápidamente a ese tema. Repasando acá con Marcelo la historia de la educación, ¿no? Uno podría arrancar desde diferentes lugares, pero más que nada mencionamos o nos marcamos diferentes ítems, ¿no? Los griegos, los romanos, los medievales, el Renacimiento y bueno, todo lo que va a venir después con el siglo XVII, XVIII, las ideologías y demás. Pero como primera distinción habíamos marcado entre los griegos esta cuestión de Esparta y Atenas, ¿no? Esparta como una educación para la milicia, una formación militar, diferenciándose de Atenas, que era una educación más centrada en la música, la poesía, ¿no? Bueno, Sócrates, Platón. Ujú. Nunca a alguien se le hubiese ocurrido, creo yo, en los diálogos socráticos, preguntar, che, ¿esto para qué nos sirve? Que es algo que pasó después. Es como que, y corríjanos si esto es así, que por ahí ya con Roma la educación se vuelve educación para el ciudadano y de ahí en adelante no empezamos con las derivas de la educación manejada por la teología, o como que el centro es la teología, después el centro va a ser eh, bueno, las academias del Renacimiento también, ¿no? Esto que nombra usted ahora, empezamos con la educación privada, pero privado en el sentido de fuera de lo institucional, no meternos en la vida privada Ujú. de la gente. Y posteriormente, bueno, va a aparecer la revolución industrial, que también modifica la educación, hay que educar para trabajar. Y en los últimos, podríamos decir, el siglo XX, se nos mete la psicología dentro de la educación. Y ni hablar, bueno, la tecnología que estamos usando incluso en este mismo momento para comunicarnos, ¿no? Es como que siempre la educación depende de un montón de factores que no tienen que ver con educación. ¿Es esto así? ¿Lo comparte? Sí, lo comparto. Seguramente eh, tenemos que tomar en cuenta que la escuela, como la conocemos, nace de una imposición, si se quiere, dogmática desde el punto de vista de la reforma, ¿no? Los creadores de la escuela moderna son los grandes pedagogos reformistas, ¿no? Melanchthon, ¿no?, que era un luterano muy notable, y luego una cantidad de pensadores posteriores, van a pensar la escuela como una forma de crear personas, ciudadanos, con una misma fe sobre la base de una serie de dogmas que deben repetirse. Eso le va a servir eminentemente a la nueva visión del mundo, que es una visión capitalista, y la escuela ingresa en ese sistema, por eso se vuelve obligatoria en un momento.
no se vuelve obligatoria para hacer a los seres humanos más libres, como se nos ha dicho en líneas generales, ¿no? Sino más bien para instruirlos en horarios, en sistemas, en cumplimientos, en determinadas reglas. Tenemos que pensar en un ser humano que responda a una maquinaria, y la escuela está formada sobre la base de una maquinaria. Por eso un colega mío hace muchos años me decía, en realidad la pedagogía como concepto de la educación nace en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Es decir, sé que parece exagerado, pero hay que considerar que desde ese momento la finalidad es otra. Lo que vos muy bien citabas, Lucas, esta paideia griega o esta concepción más amplia que se tenía en Roma y que se tenía más amplia con respecto a nosotros, ¿no? Y que se tenía en la Edad Media o en el Renacimiento, se viene abajo, desde el momento en que la escuela se convierte en un sistema copiado de un sistema carcelario, ¿no? Tiene timbres, tiene horarios, tiene rejas. Yo siempre dije, ¿para qué existen las rejas? No es para que la gente no entre a robar, sino para que no se escapen los pibes, ¿no? Evidentemente es un sistema cerrado sobre la base de un concepto que en ese momento era clave, es decir, transmitir los dogmas que debe repetir el creyente, en algún sentido. Eso va a servir genialmente para lo que venga después. Lo que nos vendieron en el medio es que esto servía para educar al soberano, ¿no? Que bueno, a partir de ahora iba a tener la facultad de poder elegir a sus gobiernos, entonces, ergo, tenía que tener una cierta preparación o demás. Lo cierto es que mientras el trabajo infantil no estuvo castigado, lo interesante era que tuviera la primaria. Cuando se dieron cuenta que ya el mercado laboral era muy grande y se precisaba un poquito más de preparación, se hizo la secundaria. Y todo esto se vendió sobre la base de un sistema de igualdad, ¿no? Que en realidad es un sistema absolutamente engañoso, desde todo punto de vista al menos, ¿no? Le hago una pregunta más y paso a Marcelo. Se habla, vio en la tradición musulmana, de la pequeña guerra y la gran guerra. Uh-huh. Esto se traslada a la política, se suele decir la pequeña política y la gran política. Uh-huh. En la economía se dice lo micro y lo macro. ¿Existe la gran educación y la pequeña educación? ¿O podríamos hacer como esa comparación o ese paralelismo? Qué buena pregunta, sí, sin duda, ¿no? Sin duda que la pequeña educación es la educación académica, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que signa a la educación sistemática, por decirlo de una manera, a la educación institucional. La otra es la que verdaderamente importa, que no suele darse en la escuela, que debería darse en el ámbito de la familia, que debería darse en el ámbito de la comunidad, comunidad entendida como, ¿no es cierto?, las personas que participamos de un determinado grupo con intereses comunes o con un terruño común o con una desgracia común, por decirlo de una manera, y fundamentalmente que tiene que ver con una relación maestro-discípulo muy personal sobre la base de una experiencia, digamos así, ¿cómo decirlo?, muy cercana. Es decir, estamos hablando de pocos en relación con una persona, ¿no? Que va a ser el que les despierte ciertas pasiones, sobre todo en el término del conocimiento, que no es solamente saber, no sé, las fechas históricas o multiplicar, o como decíamos recién, no las reglas gramaticales, sino, bueno, la apertura a un conocimiento mayor. Era lo que hacía Platón, ¿no? Era lo que hacía Platón en la academia. Muy bien, se daban una serie de bases y demás, pero después había una noesis que era para otra cosa, ¿no? Ayer justamente hablábamos con Lucas mientras nos juntamos a charlar un poco sobre los temas a compartir hoy con usted. Justamente esta cuestión, el concepto puro, el concepto esencial de educación, no como algo encajonado en una institución, sino como algo mucho más amplio que se transmite en la familia, en el contexto, en la comunidad. Esta cuestión que Exacto. incluso ya se está perdiendo de
los principios, los valores, las costumbres familiares, el escuchar a los mayores, a los abuelos, que te transmitían algo que venía de generación en generación en la comunidad, pero también en la familia, como una cuna muy fuerte para la educación de los niños desde el día uno. Entonces, es todas esas cuestiones hoy que se van perdiendo de a poco al punto tal que ya están prácticamente sin uso de escuchar a nuestros abuelos, por así decirlo. Sí. Y en esta cuestión también una reflexión, aparte de lo que hablaban ustedes, es cómo la educación desde la institución se empezó a usar como herramienta por aquellos intereses gubernamentales, nacionales o supranacionales, como herramienta de moldear a la comunidad para consolidarse en el poder o, mucho peor, perpetuarse. Entonces, a medida que van cambiando los diferentes grupos de poder, los diferentes intereses, las diferentes tendencias que hay, va cambiando la educación, porque cada uno quiere darle esa influencia propia para justamente tener el respaldo de la comunidad como si fuesen peones de ajedrez y no realmente como si fuesen personas, por así decirlo. En este sentido, vemos cómo en Argentina venimos de décadas de decadencia, donde generación tras generación se empiezan a plantear como productos de este sistema perverso, por así decirlo, donde ya nosotros que ocupamos cargos docentes y nuestros docentes ya son producto de, o ya son el resultado de años de decadencia educativa. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer o que le queríamos compartir a usted era, ¿cómo podemos tomar como punto de partida nosotros como jóvenes, ya me considero joven, pero bueno, valga obvio. Sí, se nos permite, que somos conscientes de que somos resultados, es más, nosotros somos el resultado de la educación de los 90, tener como un puntapié, ¿cómo podemos hacer para frenar la pelota y decir, bueno, esta cuestión no puede seguir así? ¿Cuál es el rol de esos jóvenes que, dándose cuenta de la perversidad del sistema y la decadencia del sistema educativo, empezar a tomar cartas en el asunto para llevar adelante esta situación a un rumbo mejor? Mirá, hace un tiempo tuve la dicha de entrevistar al doctor Vigo, que es experto en Aristóteles. Ahora vas a ver por qué voy ahí. Es posiblemente, junto con el doctor Sinot, los dos más grandes expertos en Aristóteles argentinos. El doctor Vigo, no está en Argentina, está trabajando en Chile desde hace un tiempo, trabajó en España y trabajó en Alemania, ¿no? Muchísimo tiempo. Y en esa entrevista, antes de hacerla, vieron, en estos minutos que yo al no conocerlo personalmente, suelo hablar unos minutos antes para que la persona me conozca, para que vea un poco. Si bien él me había escuchado en alguna oportunidad, yo para tratar un poco cómo lo trataba, ¿no es cierto? Y me dijo algo que fue impresionante, que no salió en cámara, ¿no? Me dice, mire, Sebastián, dice, apoyo plenamente lo que están haciendo ustedes. Yo me quedé, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque, dice, la educación pasa hoy en día por allí, me está pasando a mí, dice. Yo me estoy yendo de la universidad, dice, y estoy empezando a dedicarme a impartir cursos de manera privada, de manera pequeña, con una cantidad de personas que les interesa el tema. O sea, se reúnen 10 tipos que, bueno, obviamente colaboran para que él pueda estar en ese lugar, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de un conferencista internacional. Y él, durante 4 o 5 días, le piden, por favor, explíquenos la ética aristotélica. Y entonces, y se encuentra con público que son ingenieros, no son filósofos, son abogados, arquitectos, médicos, que les interesa el tema. Y dice, esto se está dando cada vez más. ¿Qué quiero decir? Que la educación institucional hay que tenerla, porque
para poder desarrollar una actividad, vamos a ser sinceros y realistas, hay que tenerla. A mí cuando un chico de 18 años me dice, profe, ¿qué hago? ¿Voy a la universidad? Sí, hijo, anda, obviamente. ¿No? Mi hijo va a la universidad, es inevitable. Pero obviamente después, o en el mismo momento, si podés, abrirse a otras posibilidades, porque como muy bien dijiste, Marcelo, es un lavado de cerebro. Se está mostrando una parte, y cada vez es más el lavado de cerebro. Vos dijiste algo, cambian los gobiernos y cambia la educación. Yo me voy a permitir, y tomalo va bien, por favor, porque lo hago con todo el mundo. Yo te voy a decir, en realidad no cambia nada, nada. Desde los años 80 para acá, no cambió nada. Es la misma historia. Cambió el sistema de evaluación, cambió la nota, cambiaron los nombres de, en vez del secundaria se llama el sistema medio, polimodal, EGB, lo que vos quieras. Pero lo básico no cambió, empeoró. ¿Qué fue? Agregar una cantidad de materias inservibles para la edad del pibe, en primer lugar. Sacar contenidos de las materias básicas fundamentales, matemática y lengua han sido arrasadas. Arrasadas. Lo que se daba en un viejo séptimo grado, hoy se da en quinto año de la escuela secundaria. Todo se atrasó de una manera notable, se sacó filosofía en muchas de las carreras. Claro, no hace falta, ¿no? Es decir, vamos a darle herramientas para algo práctico y rápido y demás. Y en otro sentido se agregaron una cantidad de contenidos que tienen un carácter ideológico notable. Como siempre, la educación tiene un carácter ideológico notable, por supuesto. Desde que es educación positivista es así, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Pero en este sentido, fíjate vos, hemos cambiado de color de gobierno, al menos en los últimos 20 años, ¿no? Pareciera, y yo digo, no cambió nada. Yo, muchachos, les puedo decir esto con total confianza, que no importa quién sea el ministro de Educación o el secretario de Educación, la política educativa de Argentina está dictada desde afuera y la firmaron todos los gobiernos, todos. La plata que está invertida para los planes de educación vino específicamente de ciertas fundaciones, que no voy a nombrar porque no quiero ensuciar mi boca, de ciertas fundaciones para hacer un tipo de educación que cumplieron los A, los B, los A y que están cumpliendo los B otra vez. ¿Sí? Es decir, se sigue. Con algún aditamento, puede ser menos marcado, más marcado, pero se sigue igual. Nadie se atrevió a decir, esto no va más, esto hay que hacerlo de otra manera, hay que tirar abajo. No, se sigue con lo mismo. Y se sigue quitando contenido y poniendo materias absurdas, ¿no? Si yo les digo los nombres de algunas materias, es para reírnos toda la vida, ¿no? Taller de la expresión de la consecución de los fundamentos actitudinales del servicio democrático de la educación. Yo ya me perdí, ya está, a la segunda palabra me perdí. Taller de forma, digo, ya, bueno, a ver, ¿qué más? ¿No? Y claro, ¿qué termina siendo? Lo que decía Lucas, traigamos el mate, pongámonos y charlemos, que se de lo que venga. O sea que es gravísimo lo que nos está ocurriendo, es gravísimo. Los chicos salen cada vez peor formados, en lo que tendrían que salir formados, por lo menos en lectura profunda, en una reflexión del lenguaje, en conocimiento lógico-matemático, cada vez es peor, y con algunos fundamentos de... Háblenle a un pibe de 18 años de la revolución industrial, díganle que se las ubique en el tiempo, les va a decir siglo XII, 38 antes de Cristo, cualquier cosa. García Lorca, Tutankamón y Napoleón vivieron en la misma época. Todos eran amigos y vivían acá en la capital federal. Es increíble. Sí, yo para reafirmar eso último que acaba de decir, tuve un compañero en la universidad que ubicaba a la abuela en la Edad Media. Así que... la mierda. Había vivido una barbaridad. Era Matusalén. Impresionante. Era Le iba a preguntar qué maravilla. Sobre los cursos de cultura católica que se hicieron en su momento, supongo yo en Buenos Aires, no sé si eso después se extendió, que
uno estudiando, tenemos la biografía de Castellani, acá la estamos estudiando y demás, y ve que hubo un movimiento cultural interesante. Nos llama la atención que siempre por fuera de las instituciones, ¿no? Por fuera de la iglesia, por fuera de las universidades, por fuera de los colegios secundarios y demás. Pero hubo algo así, ¿no? Que quizás usted sepa qué pasó en ese momento que apareció. Si fue que se alinearon los planetas y se juntó cierta gente, como ahora usted se junta con Diego, con Randall, con Pinkler, con Fareta, y bueno, y pasan cosas y bueno, y se logra lo que se logra en la medida del éxito y del apoyo que le dé la comunidad. ¿O qué se dio? ¿Qué se dio eso de los cursos de cultura católica? En ese momento, vos pensás que estamos en los años 30, fines de los 20, comienzo de los 30, hay una problemática mundial muy grande, ligada a ciertos cambios de entreguerras que son enormes, y una iglesia católica que todavía, en un país como Argentina, tenía una preeminencia. Hoy no la tiene, no para nada, y hace muchos años que la perdió. De hecho, bueno, se dedica a veces a ciertas cosas que uno se pregunta qué son. Por otra parte, había un interés de parte de las autoridades, de ciertas autoridades, de llevar adelante estas cosas. Pensá, Lucas, que nosotros teníamos obispos que eran muy criticados por el padre Castellani, muy criticados, y que hoy serían Santo Tomás de Aquino, al lado de lo que, claro, ¿no es cierto? Es decir, eran señores formados, ¿no? Podíamos decir, eran tal cosa, tal otra, todo bien, siempre hubo monstruos en la iglesia, pero existían una serie de personas formadas. Y muchos de ellos, cuando uno mira los fundadores de la revista Criterio, por poner por caso, ¿no? Te encontrás con qué nivel de escritores y aparte qué nivel de pensadores, ¿no? En todo sentido. El tomismo argentino era toda una escuela, ¿no? Muy grande. Eso se diluyó de una manera notable. No quiero dar nombres, pero hay universidades que llevan el mote de la iglesia, que están lejos de lo que sería una formación en ese sentido. El querido Jorge Ferro, que lamentablemente nos dejó hace ya un año y monedas, me solía decir que él, que había sido profesor de una de estas universidades, me decía, lamentablemente no responde ni a ninguno de los tres nombres que tiene, ¿no? Empezando por el de universidad. O sea, no tiene carácter de, ni carácter de, ni carácter de, ¿no? Para que nos entendamos. Con lo cual uno se da cuenta de que si ni las instituciones católicas son las que fundamentan, bueno, estamos perdidos. Ahora vos me hiciste una pregunta específica, curso de cultura católica. Fíjate que hay un momento en que eso también se diluye, hay una realidad social en la Argentina que lleva a otra cosa, hay un interés en cierto momento de querer revitalizarlo, pero ya está, ya yo te diría que a fines de los años 50 y sobre todo la década del 60, la misma iglesia decidió abrazarse al mundo y decir, bueno, esto hay que comprenderlo, esto hay que hacer, lo que es hay que ir incorporándolo y demás, como sea, ¿no? Ya no es la idea de estamos para hacer del mundo un lugar mejor desde la fe, sino al contrario, aceptemos el mundo como es y que ello no... Bueno, perdió toda su orientación, ¿no? Ya no era ya no había un, ¿cómo decirlo?, un humus para desarrollar esa tarea. Amén de que muchos de los grandes intelectuales de los cursos de cultura católica, como pensar, tuvieron, ¿cómo decirlo?, un exilio interior notable, ¿no? Muchos de ellos son exiliados. El padre Castellani, ¿no? Es decir, por poner solo un caso de un gran intelectual católico. Ni hablemos de otros, ¿no? Ni hablemos de grandes poetas y demás que están condenados por esa condición. En base a todo esto que venimos hablando, profesor, ¿cuál considera usted que fue la época, la edad de oro de la educación argentina y por qué
¿En vistas a qué horizontes? ¿En vista a qué objetivos? Bueno, vos sabés que cuando hablas con personas ya grandes, te dicen, yo estudié en una universidad donde estaba tal y tal y tal, o en tal profesorado que estaba tal y tal y tal y tal. Yo también puedo decir mis maestros de tal y tal y tal. Yo te puedo asegurar que si hoy le preguntás a alguno de los alumnos de los lugares donde yo trabajo, seguramente van a tener nombres para decir, tal me abrió la cabeza, tal me dijo tal cosa, tal otra, tal profesora, tal profesor, etcétera, etcétera. Son individualidades, ¿no? Lo que ocurre es que uno diría que el sistema educativo argentino funcionó, yo diría, hasta mediados de los años 60, de una manera ordenada. Luego fue un parche tras otro para algo que se iba desgranando, se iba destruyendo. La década del 70 fue absolutamente negativa para la universidad por miles de aspectos. La violencia que vivía el país también colaboró con eso. Creo que tuvo que ver con, incluso ustedes saben la cantidad de profesores universitarios muertos, ¿no? por ambos bandos, ¿no? De uno y de otro color, que fueron directamente eliminados. Y luego un sistema represivo que solo llevó a una contención de olla de presión hasta que tenía que explotar todo. Yo me acuerdo cuando el doctor Alfonsín quiso hacer el segundo Congreso Pedagógico Nacional, en un país que hacía 100 años que no tenía un Congreso Pedagógico, se hizo ese Congreso y realmente las conclusiones quedaron en la nada, quedaron en agua de borraja, no se pudo hacer nada de todo ello. Luego vino la etapa del menemato y se implementó la ley federal, que como ustedes saben fue un desquicio absoluto, y luego una serie de reformas posteriores que, bueno, no hicieron más que poner la lápida sobre el sistema educativo. O sea, yo te diría, hay espacios y momentos, ¿no? No sé si en general. Por ejemplo, yo creo que en los últimos 40 años hay instituciones que lo hicieron bien, en su lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron una cabeza inteligente, porque hubo un grupo de profesores que lo hicieron de otra manera, porque buscaron. Acaba de nombrar Lucas al queridísimo Leandro Pinkler. Bueno, Leandro Pinkler es un hombre de la UBA que terminó yéndose de la UBA y trabajando en otros ámbitos. Y donde fue, descolló. Es decir, donde fue, hizo una tarea impresionante de conocimiento de la mitología, de conocimiento de la trascendencia y demás. Y tuvo que salir de ciertos ámbitos, obviamente. Y así tengo casos, para nombrar, enormes, ¿no? Y yo creo que, viste, son como luces y sombras que se van dando y de pronto se prende por ahí en Córdoba en un momento, en Cuyo en otro momento, en, qué sé yo, en Paraná hubo también una formación impresionante en algún momento, y en el Comahue para determinadas cosas, ¿no? En mi área, en el área de lingüística, por ejemplo, las universidades del sur, algunas, fueron muy desarrolladas. Para los estudios clásicos fueron muy buenas. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo, la Universidad de La Plata, o sea, tomaron un poco eso, pero cuando se empezó a unificar todo, era lo que les contaba como con el doctor Vigo, ¿no? Es decir, huyeron los grandes docentes para, bueno, transmitir lo que tenían que transmitir en otros ámbitos. O sea que siempre queda la luz de esperanza de que siempre en determinadas épocas, y hablando de individualidades, nunca, o sea, esto o por lo menos lo que yo entendí que usted manifestaba es esta cuestión. No es que hubo una edad de oro, sino que siempre hubo grandes iniciativas impulsadas con grandes profesores o grandes maestros que no dejaban de ser individualidades esparcidos en el tiempo y en la geografía del país. Porque nosotros habíamos pensado esta charla un poco partiendo de una idea que usted con esto nos acaba de corregir o de subsanar, esta cuestión de que generación tras generación era un poco peor. Entonces, si bien eso puede ser de manera global,
nunca faltaron aquellos sujetos o aquellos maestros especializados en determinados temas que tuvieron fuertes iniciativas que fueron como Totalmente. trayendo esa luz de esperanza y manteniendo la educación en el sentido que nosotros estamos apuntando en esta charla. ¿Sí? Ujú, Traen un exacto, poco de luz al panorama. exacto, Eh, exacto. porque justamente planteamos esto. Diego, en uno de los programas que hicieron ustedes, que yo creo que era en un recreo, usa la analogía de que, bueno, es todo un gran monte, hay que desmalezar un poco, ¿sí? Volver a cosechar la semilla originaria de esa educación que se está apuntando y resembrar, empezar a resembrar el jardín de vuelta. Exacto. ¿Cómo se podría hacer o qué iniciativas? Yo supongo que esas cuestiones se responden viendo las obras o las iniciativas que están teniendo ustedes, ya sea a partir de los canales de YouTube, a partir de Vorterix, con personas como lo están haciendo con los otros o Lucas en el canal de la hora. Son pequeñas cuestiones que buscan mantener la llama encendida de esa esperanza. Sí, sin duda, sin duda que es así. Es decir, y podríamos citar muchísimo más. Hay grupos, hay centros de estudio. eh, Voy a poner un caso específico. En la provincia de Buenos Aires, donde tengo la enorme suerte de trabajar en el nivel superior, yo dicté durante 15, 16 años griego. Un buen día, nuestro ínclito señor gobernador, que por otra parte, como ustedes verán, conjuga muy bien los tiempos verbales, eh, es un renovador de la gramática este hombre, decidió que mi materia había que sacarla. Obviamente todo lo que era latín, griego, desapareció. Bueno, se planteó una, ¿cómo decirlo? Una protesta en algún sentido y demás, diciendo la importancia para la formación y demás. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya esto tiene 4 o 5 años y los mismos estudiantes se dan cuenta de que les falta eso, ¿no? Te recuerdo que Beatriz Arlo, que en el año 85, 86 planteó reducir la educación de las áreas clásicas, antes de morir tuvo un enorme gesto, hay que reconocérselo, tuvo un enorme gesto. Me equivoqué, dijo, me equivoqué enormemente. Dice, porque la formación que tiene un estudiante de letras clásicas al leer un moderno es diferente. La comprensión de un texto, ella dice, la comprensión de un texto como Pedro Páramo es diferente para un tipo que pudo leer la Ilíada, la Odisea, la Eneida, viendo todo ese, claro, y sí, obvio, ¿no? Algunos lo veíamos obvio, pero bueno, otros se tienen que dar cuenta con el tiempo, ¿no? Es algo fascinante. Entonces te llevo a esto. ¿Cuál es la luz de esperanza? Que empieza a haber pedidos de parte de los estudiantes y empieza a haber lugares donde a mí de pronto me llamaron ahora de acá de un lugar chiquitito para dar griego. Y se está suponiendo que va a haber gente, porque claro, ya no hay más. Es decir, la transmisión se está muriendo en ese sentido. Entonces, para no dejarla morir y porque hay personas ¿cómo decirlo?, con intención de conocerlo, y a mí me parece estupendo, se está buscando. Esto que te digo en el ámbito de griego está ocurriendo en física, en química, en todas las áreas. Es decir, hay alguien que está siendo llamado para decir, bueno, por favor, denos esto que no lo vemos, ¿no? Yo conozco ingenieros que llaman ingenieros viejos para que les den cierta formación que no tuvieron, ¿no? O profesores de física o demás. Entonces, por supuesto, lo que ocurre es que tenemos que plantearlo al revés, ¿no? Es decir, no va a salir la solución de lo institucional, va a salir la solución de las personas que tengan vocación de querer estudiar, nada más. Claro, está bueno eso, que nos tenemos que organizar los que realmente queremos aprender, ¿no? O sea, y Totalmente, desligarnos un exacto. poco de la parte institucional. Yo me acuerdo, bueno, comenzó hablando del Ministerio de Educación y yo que lo nombro siempre Olavo de Carvalho decía que el problema arrancaba ahí, que no tenía que existir un ministerio de Claro, educación. Pero totalmente. bueno, No, claro.
Se agregan cada vez más Claro, ministerios en vez de sacar los que ya existen. Se debería sí, organizar de otra forma. totalmente. Y no Eh, olvidemos que los consejos de educación, Lucas, el Consejo Nacional de Educación, era una institución formada por docentes. mm, Hoy el Consejo Federal de Educación y Cultura está formada por ministros. claro, Muchos de ellos no son docentes. claro, claro. Había notado acá, conversando el otro día con los chicos, salía esta cuestión. Cuando uno era chico, no sé, yo me acordaba el otro día que el celular apareció cuando yo estaba más o menos en cuarto año. Que era una Ajá. pantallita así, y blanco y negro, y tenía un jueguito con una víbora. Todo lo que había. Pero claro, pasaron como 20 años de eso y ahora el teléfono es casi la vida, ¿no? Pero me acuerdo que cuando uno era chico, si iba a una casa donde había una biblioteca, un instrumento de música, un cuadro o una pintura, ya uno es como que bueno, acá hay riqueza, ¿no? No material, sino del otro tipo. Y hoy el celular o la tecnología que sí, que ocupa este espacio, ha reemplazado todo eso, porque te dicen, bueno, la biblioteca está ahí, el internet, la música también, el cine también, viajas mirando YouTube, entonces, claro, está ahí en el celular, pero eso no genera lo mismo que antes generaba la biblioteca, el instrumento de música y demás. Em, ¿Le parece que la gente le perdió le dejó de dar valor a eso, o es que se deja llevar por la marea de la tecnología, ¿no? Porque es como que uno lo ve en las bibliotecas acá en la ciudad mismo, y usted ha hecho un programa una vez con Diego, sobre una biblioteca que cerró y no sabían qué hacer con los libros, como si, como si fuese un problema, una carga, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Ujú. Exacto. ¿Cómo ve eso? Mirá, Lucas, es una excelente pregunta, una muy buena pregunta. El tema es, está demostrado empíricamente que tener la información en el celular no quiere decir que la tenga en mi mente para poder usarla, ¿no? O que la haya asimilado. Eliot escribió una frase hermosa, ¿no? ¿Dónde quedó la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde quedó el conocimiento que perdimos con la información? Bueno, ya está, ¿no? Un poeta lo dice más fácilmente que todos nosotros. Tenemos información, no tenemos conocimiento. Sabiduría ni hablemos, ¿no? Como decía Marcelo, es algo que nos transmitían los abuelos, ¿no? Lamentablemente hoy a los abuelos sabemos dónde se lo lleva en líneas generales, ¿no? Su experiencia es algo que no está en constante contacto. Lo digo porque en mi familia mis hijos crecieron entre abuelos. Entonces, nosotros, tanto mi señora como yo, somos muy partidarios de que estén con los abuelos, que le dan otro tipo de educación, ¿no? Totalmente, absolutamente permisiva y demás. Es maravillosa, por otra parte, ¿no? Claro. El abuelo le permite hacer cosas que uno no. Entonces es genial. Y eso a su vez transmite otra cosa. Eh, yo creo que el medio, como vos bien decías, ha impedido ese acercamiento. Cuando uno veía libros en una casa, es porque esos libros, en líneas generales, alguien los había leído. No digo todos los miembros de la familia, pero alguien los había leído. Cuando había discos, esos discos eran puestos en un tocadiscos, entonces se escuchaba, había que tener un ritual en torno de eso, ¿no? Cuando vos veías una pintura, porque se suponía que, bueno, alguien había elegido y que era grato y qué sé yo y demás, o mucho más cuando alguien pintaba en una casa, ¿no? Es decir, vos te encontrabas con, ¿no? Como en mi caso, mi madre, que era pintora, bueno, había mucho cuadro en mi casa que era de mi madre, entonces se te entraba alguien y decía, che, ¿quién hizo tal cosa? Bueno, ¿no? Y, ahí había una apertura hacia ello. Pero hoy es, claro, ¿qué es tal cosa? Busco y tengo la respuesta en el momento y se fue. No es nuclear, no está relacionando con nada. Hay una dificultad en torno de... Tengo información, repito, ¿no? Como diría Elliot, no tengo conocimiento y mucho menos sabiduría. La información la tengo ahora. ¿Qué sé yo? Vos, Lucas, hoy pones en ChatGPT que te resuma la ética de Aristóteles y te la resume.
Y si la leíste, vas a ver que el resumen está muy bueno. Está muy bueno. Lo terrible es que ese resumen para una persona que nunca lo leyó puede ser una patada a los ojos, porque realmente no sé qué va a comprender de la visión general de Aristóteles, ¿no? Por decir un caso, me pasa con la lectura, por eso yo leo mucho en clase, porque le digo a los chicos, sé que si les digo que lean Ray Lear, van a ir y van a escuchar un resumen. Y lo que van a escuchar no está mal, pero no es la obra. Una obra literaria hay que leerla, hay que disfrutarla, es cada paso, es cada palabra, es cada, ¿no? Es cada elemento, la sensación, incluso hasta el cansancio que provoca, es parte de una experiencia de la obra. Entonces, claro, es absolutamente diferente. Para los que somos de una época analógica, por decirlo, ¿no? Yo hice mi profesorado en máquina de escribir, entonces no había otra cosa. Y bueno, me tenía que sentar con la máquina de escribir y la pila de libros al lado y estar citando y qué sé. Bueno, eso me dio la posibilidad de que en mi mente se relacionen cosas, ¿no? Que esto está acá, esto está allá, tal información, tal otra. No era una máquina la que lo hacía, lo tenía que hacer yo. Y eso es algo que es una pena, pero se está perdiendo. Por eso la clase tiene que ser diferente, ¿no? Totalmente. Yo creo que gran parte de la riqueza está en los procesos mentales que te exige eso. Sí, O sea, leer sí, la Marcelo. obra, leerla dos o tres veces la misma página para entender, pero ese Sí, esfuerzo, ese conocimiento, esa perseverancia, es lo que realmente después hace que sea tan grato eh, cuando se la comprende, cuando se la puede relacionar, cuando totalmente. se la contextualiza en el tiempo. Exacto. Yo recuerdo en una mesa de examen, una colega le hace la pregunta estaba muy bien, ¿no? A un chico le dice, bueno, decime cuál es el argumento del túnel de Sábato. Y el chico dijo, es la historia de un tipo que estaba loco, dice, un tipo no dijo, ¿no? Dijo, un chabón que estaba loco, dice que mató a la mujer que le gustaba, dice, porque él había pintado un cuadro. Está perfecto, el argumento está perfecto. Listo, ya está. Ahora eso es el túnel. Es decir, claro, yo voy, busco un resumen, eso no es el túnel. No es el túnel, ¿por qué? Porque argumentalmente puede ser que eso sea el núcleo, pero el túnel es todos los procesos sintácticos, todos los procesos semánticos, todo el proceso de construcción y elección de palabras, los diálogos, las reflexiones, los detenimientos de acción, el enfoque, no sé, todo lo que saben, los símbolos que se manejan, ¿no? Todo eso no aparece nada, porque es un chabón que estaba loco, que mató a la mujer bueno, claro. Con todas estas ¿De qué, dificultades, de qué perdón, sirve? con todas No, estas no, por favor. dificultades, ¿qué rol tiene actualmente la figura del maestro? Yo me rehúso, me resisto a pensar y a aceptar la idea de que a partir de ahora, más con la inteligencia artificial, el maestro o el docente es un simple guía, acompaña, enseña dónde buscar. Eh, para usted, ¿cuál es el verdadero rol del docente, del maestro hoy en día? ¿O cuál debería ser? Es la frase de Sócrates, ¿no? Tenemos que ser el tábano que pica el caballo bueno, que está sobre el caballo para picarlo y mantenerlo despierto. Miren, yo les voy a contar algo. Yo trabajo en escuela secundaria todavía. Estoy haciendo los trámites jubilatorios, pero no salen nunca. Imagínense que tengo pibes de 15 años a mi cargo. Ustedes dirán, debe ser un martirio, ¿no? Para ellos, enorme, ver a un tipo como yo que va con libros en la mano y demás. Sin embargo, puedo decirlo humildemente, que para ellos es una obra distinta. Pues yo borro todo el mundo Shakespeare, cierro la puerta y les cuento la vida de Shakespeare. Se las cuento yo. Es más, hasta los detalles, cosas, tal cosa, estar vivía en tal lugar. Entonces los veo con las caritas que me están, claro, eso es otra explicación, ¿no? Entonces cito un fragmento, como dicen tal obra, y cito, era esto, para aquello, escribió todo esto, tal cual. Bien, vamos a la obra. Ahí, la leo ahí, me detengo.
empiezo a pensar, ¿por qué dice sueño? ¿Por qué recién dijo que era un hecho real y ahora es un sueño? ¿Por qué tal? Entonces, pum, pum, pero profe, ¿pero por qué el personaje pim, pum, pam? En medio de eso, y de 35 pibes que por ahí, obviamente, la mitad me presta atención y otros están en su mundo y tienen derecho, porque no les interesa la literatura y demás, se los estamos obligando. En medio de eso, algo da vueltas y de pronto se me acerca, como me pasó hace 15 días, una chiquita, a decirme, profe, ¿qué puedo leer para mí? Dice, y le digo, ¿qué es lo que te atrae? Dice, no sé, pero usted habla de tanta literatura que no sé qué tal cosa. Bueno, digo, léete esto, qué sé yo. Y empezó, y bueno, una semillita cayó, empezó a salir. Bueno, ahí está. Estamos para eso en este momento. Esto es una guerra. Les están lavando el cerebro a los chicos, le lavaron el cerebro a los padres, entonces a nadie le importa nada. Y por ende, si podemos destrozar, ser la reacción contra eso, bienvenido sea. Yo me contento, al menos, es como, digamos, una gloria de bolsillo, pero bueno, es lo que podemos ir haciendo, ¿no? No, pero está bueno. Yo me quedo con dos preguntas más todavía. ¿Usted tiene tiempo, por las dudas que se nos corte, volver a Yo conectarnos? tengo tiempo, Lucas, Bueno. si querés nos volvemos a conectar. Yo no quiero pudrirlos, No, perdón, por no favor, sí, quiero... esto es un encanto. Yo, las dos preguntas que agregué minutos antes de venir para acá voy a hacer la que me parece que va a ser más rápida de contestar. ¿A qué edad Dale. usted le daría un chica, para leer El Quijote, Shakespeare, Quevedo? ¿A qué edad, no, uno le podría acercar esos textos? Y por poner ese caso de esa literatura, y Poe, ¿no? ¿A qué edad le daría esos libros? Y en el caso de Platón y Aristóteles, por ir a los clásicos, ¿cuánto tiempo usted piensa? Porque uno los ve a ustedes, ¿no? Digo ustedes por nombrar toda una playa de autores que seguimos desde acá, ¿no? Usted, Fareta, Diego, Randall y demás, que vemos que han leído una barbaridad. ¿Cuántos años han vivido? Porque, ¿no? Todo el material que han incorporado, que ya lo viven, ¿no? Es orgánico todo lo que es. Y bueno, por ahí uno comete el error de pensar que prácticamente nacieron así, ¿no? Y es un proceso, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es un proceso que uno tiene que tener paciencia, no se puede esperar. Voy a leer esta semana Platón. Bueno, no. No, no es así, ¿no? ¿Cómo manejar los ritmos para Exacto. leer por ahí los textos más complejos que le cité? ¿Y en qué edad darle lo que mencioné antes? O como una guía para el que esté escuchando esto y dice, yo tengo mi hijo, tiene 12 años. Bueno, ¿qué le doy? Bueno, no le dé la metafísica de Platón, por ahí Claro, dele otra cosa, la metafísica de claro, Aristóteles. exactamente. Mira, yo estos chicos que te nombro, que dije el ejemplo de Shakespeare, están leyendo Shakespeare conmigo. Son pibes que tienen 15, 16 años, más o menos. Es una edad en la que hay un hambre enorme y se la están saciando con caramelos. Y de pronto vengo yo con fideos con tuco. Entonces la cosa es complicada, ¿no? Obviamente tienta más el caramelo que los fideos con tuco. Pero cuando alguno enrolló los tallarines y los probó, y empezó a sentir un sabor distinto, dice, pero esto, tal cosa y tal. Y tienen 15 años. Estamos leyendo lo que vos dijiste, Lucas. La Divina Comedia, Cervantes, ese es mi programa. Por supuesto no es el programa oficial, ¿no? A mí me importa un rábano, yo a esta altura dije, no doy lo que me manda. La Divina Comedia, Cervantes, el Lazarillo de Tormes, para entrar en todo el tema de la antiheroicidad, Shakespeare, Poe, justamente, ese es mi programa. Y después sigo llegando hasta algo del siglo XX. Y lo que se produce en los chicos es un deslumbramiento en muchos casos. En algunos indiferencia porque no le interesa la literatura y tienen, como te decía, tienen derecho, totalmente. Vos me decís, ¿qué le daría a leer a los 12 años?
¿por qué no probar con un clásico de clásicos que incluso sigue llamando la atención a todos? No sé, un Julio Verne, por ponerle por caso. ¿Por qué siempre le tenemos que dar esas novelitas, viste esas novelitas que se dio El duende en la hojita, ¿no? Que tiene más dibujos que letras, que lo trata al pibe de tarado, ¿no? Totalmente, y le cuenta una historia que él ya la conoce, fue la historia de su compañerito con la compañerita, o con el compañerito, ¿no? Y ya nos pudre a todos, son todas iguales. ¿Por qué no ir un poquito a ¿no? Que lo que yo discuto con mis colegas, si la escuela no da los clásicos, ¿dónde los van a ver los pibes? ¿Vos te crees que le va a gustar más la literatura porque le des una novelita de... No, no. El día de mañana no. Mi hijo menor, que es totalmente antilectura, totalmente, es un tipo que le gusta otro tipo de cosas, ¿no? Es un enorme carpintero, por ejemplo, ¿no? Tiene una capacidad para eso impresionante. No le interesa la literatura. Le han dado todas estas novelitas. Hasta que un día escuchó en esta casa que conversábamos, yo tenía que dar una charla, una conferencia sobre la Divina Comedia, y levantó la vista y dijo, ¿qué es la Divina Comedia? Y le conté la historia en el aire. Y se quedó, pero eso está bueno, me dice. Bueno. Digo, la tenés. Está ahí a mano que eso. Obviamente, ¿por qué? Porque es algo que deslumbra al curioso en algún momento. Si yo te cuento la historia de mi vecinito con mi vecinita y que se fueron a la plaza y se dieron el primer besito, vos me decís, sí, ya está, viste, cortar. La leí 70 veces, la sé de memoria. Entonces, bueno, ¿cómo no incentivar? Ya te digo, tenés 100 pibes, no te van a salir 100, pero le estás dando un alimento a 10, a 8, a 15, que, bueno, dicen, me fui con esto. Y que obviamente van a ver repartida en toda la historia, porque cuando contás la historia de la Divina Comedia, hay uno que te salta y dice, pero eso es lo que en el juego tal, ¿no es cierto? Está en tal juego, está en tal cosa, claro, sí, obvio. O sea que gran parte de la tarea es poner a disposición, es darle a conocer a los chicos de que eso existe. Sin duda. Porque sin duda. me parece que una de las principales armas del enemigo en esta guerra que plantea usted es avasallarlos e inundarlos con información que no les sirve para nada. Entonces, cuando conocen algo que realmente los entusiasma y les llama la atención, el desafío es ponérselo a disposición. Exacto. Que esa es una tarea, por otra parte, Marcelo, es una tarea hiperdemocrática. Totalmente. Ya que queremos ser correctos. Yo estudié en escuela secundaria e hice toda mi educación en escuelas públicas, ¿no? Y en mi secundario teníamos inglés y francés, ¿no? Yo leo perfectamente en francés por una cuestión de facilidad, donde lo estudié en la escuela secundaria. ¿Bien? Muy bien. Hubo una ministra de Educación en la Argentina, que allá lejos hace tiempo, que decidió que el francés no debía estar más en las escuelas. Era ¿cómo iba a haber dos lenguas? Bueno, porque le complicaba la vida a los chicos. Eso es antidemocrático. Pensémoslo al revés, chicos. Pensémoslo al revés. ¿Por qué no tiene derecho alguien a acercarse al francés? ¿Por qué? Cuando ella mandaba a sus hijos, ¿saben a qué escuela, no? Al Lycée Jean Mermoz, el mejor colegio francés de Buenos Aires. O sea, lo dejo para un grupo. Eso es oligárquico. Sin embargo, era un gobierno democrático y votado y no sé cuántas cositas más, ¿no? O sea, antes había latín en la escuela secundaria. Y me dirán, ¿era una tortura? Sí, para el 70, 80, 90, 95% era una tortura. Pero había un 5% que se iba con latín en la mente. Y que en algún momento decía, esto es latín, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Yo conocí gente mayor, que eran obreros, que en la escuela técnica habían tenido latín. Que el tipo decía, eso es el latín tal cosa. Cuando me escuchaba a mí decir tal cosa, claro, eso significa tal otro. Era un obrero. Bueno, ¿no es cierto? Eso se quitó todo.
Y es lo que vos decís, tienen información al cohete, ¿no? Le damos caramelos para que se alimenten. Profe, y en base a eso, lo que hizo su alumna de preguntarle qué puedo leer, y usted al darle una opción, y seguramente al leerlo, cualquier cosa que no entienda, venga y le consulte y se interiorice en eso. Me sale un concepto, una figura que se utiliza poco ahora, por ejemplo, o por lo menos poco en nuestro entorno, que es la figura del mentor. ¿Qué opina sobre la figura del mentor? Quizás también puede ser volver al tema de esa relación maestro-discípulo, que fue la forma Sí, de educar originaria. sí, sí, sí. Es una enorme responsabilidad para el que la tiene que asumir, ¿no? Porque tenemos adelante a un ser humano en formación, con con un futuro increíble, ¿no? Eh, pero es una tarea bellísima. A mí una de las cosas más lindas que me ha pasado ha venido de parte de los chicos, por supuesto, pero aún más cuando viene de parte de los padres. Porque, por ejemplo, padres que me decían, mi hijo lo quiere muchísimo a usted, ¿no? Me decían tal cosa. Y él quiere seguir algo que nos aconseja. Eso es bellísimo, ¿no? En algún sentido, bueno, yo a uno, directamente a los padres, con toda la confianza, le dije, ya sáquenlo de esta escuela, donde yo trabajaba. Pero me dice, eh, profe, dice, hágame caso. Esta escuela no es para él. Él tiene un vuelo. Bueno, muy bien. El pibe terminó el año y lo sacaron. Había un debate en la familia en ese sentido y dijeron, va. Le perdí el rastro. Pasaron 20 años. Todas estas redes que existen hicieron que ese chico, hoy es una persona de 30 y largos años, me escribiera un mail. ¿Desde dónde? Está encargado, es el bioquímico principal del laboratorio más importante de Alemania. Eso no llevó a que no se dedique a la literatura, es un gran escritor, es decir, le encanta la literatura. Para la parte creativa, escribía de manera notable el pibe, pero había en él una capacidad lógica maravillosa, que fue lo que me llevó a decirle, esta escuela no es, ustedes busquen, este chico da 1000, y nosotros lo estamos llevando, le estamos poniendo nafta común para que ande por la calle, tienen un Ferrari Testarossa y lo están usando para ir en calle de barro, ¿viste? No, no, esto hay que ponerlo en una autopista, este pibe. Y fue eso. Bueno, él con mucho cariño me escribió, me dice, me acuerdo siempre lo que me dijiste, me dice, lo que le dijiste a mis padres, dice, hoy en día, dice, lo recordaba. Puede pasar, ¿no? Tenían medios. El tema, ¿sabes cuál es, Marcelo? Cuando no hay medios. Cuando ves una flor, cuando ves una orquídea, en medio de la miseria. Ahí me parte el alma. Ahí digo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces yo trato de... eh, bueno, ahí tendría que estar la institución que nombramos antes, ¿no? Tendría que estar la institución que nombramos antes, diciendo, vení, pibe, vení. Vos no podés pagar, bueno, la mejor educación, por supuesto. Bueno, voy a aprovechar ahora que estamos hablando de los mentores para mencionar o mostrar este libro, los otros. No se me da la luz y sale medio... Capaz que después le agrego la imagen bien. Que usted nombra, entre otros muchos autores, a Julio Valderrama, que entiendo que fue su maestro. No recuerdo de qué, si de algún idioma. Gramática. Ah, gramática. Bien. Y me llamó la atención, leyéndolo el libro, que no tiene textos escritos, sino que hay papeles sueltos, ¿no? Un poco a la manera... Macedonio Fernández. Claro. No, iba a decir Aristóteles, que quedaron los papeles, bueno, y Ya, lo tuvieron que ordenar exacto. otros. Eh, Totalmente. pero, Bueno, Lucas, es literal, es así. Yo tengo los textos mecanografiados, que él mecanografiaba, de los cursos que daba aparte, ¿no? Tengo, por supuesto, la gramática, que la escribía a máquina y no la publicó nunca, que es la base de todos los estudios que hicimos posteriormente a algunos de sus discípulos. Y
y tengo la poética y tengo los cursos de Oriente, porque aparte era un hombre que leía en 27 lenguas, entonces era una cosa de locos, sus traducciones y bueno, así nos manejamos. Por suerte hay un discípulo de él, que fue también profesor mío, ya un hombre muy grande, que se dedicó a recuperar, ¿no? Y en algún caso, llamándonos por teléfono, diciendo, ¿vos tenés, Eva, tal cosa? Sí, la tengo. Ay, Dios, bueno, dale, ya mismo. Entonces él, tratando de subirlo a internet para que no se pierda, haciendo como una biblioteca digital y con la idea siempre, yo tengo la idea, pero bueno, es conflictivo el tema de los derechos, porque hay una hija, ¿no? Y bueno, lo hemos conversado, hemos querido, para editar estos estudios que hay enormes, pero bueno. Sí, Es sí. como que hay que volver un poco al trabajo artesanal. Esto me suena todo esto que usted está mencionando que hace, de juntar los papeles, llamarse, juntarse, ordenarlos, no tanto escanearlo, subirlo a la compu y que lo ordene ChatGPT, ¿no? Es como que hay que volver a lo artesanal y naturalmente agarramos el carril correcto, ¿no? Por más que Sí. la educación vaya por otro lado. A mí me queda solamente una pregunta, no sé, Marce, si vos querés agregar. Ah, sí, no sé. Yo lo que le iba a decir en relación con lo que le pregunté recién es que por ahí noto en algunos colegios que tuve la suerte con los que pude conversar y demás, de qué material les daban y así como usted ahora nos está contando, que a veces se corre el riesgo, creo yo, humildemente, desde afuera lo digo, de que se da cierta literatura como una cuestión moralizante, en el sentido de, por ejemplo, démosle Tolkien porque Frodo, no sé, se portó bien con su amigo y no salimos de ahí, ¿no? Entonces se da una literatura con una riqueza impresionante para educar al ciudadano, volviendo un poco al principio, y no como una herramienta simbólica. Entonces, la pregunta iría, ¿cómo tomar, acá un consejo para los profesores, ¿no? Cómo tomar la literatura que es mitológica, que va al símbolo y que expresa una riqueza mayor, no como una herramienta didáctica. Me ha pasado incluso en la universidad. Si mostramos una pintura es casi como un afiche ya hecho para que ejemplifica lo que estamos Totalmente. tratando acá. Bueno, no es como una ilustración que le agregué al texto, al manual. Ujú. ¿Cómo salirse de eso? Lo resumiría yo, hay que estudiar más, pero, pero ¿con qué guía o cómo? Claro, es, es- es enorme la pregunta porque se cree que la literatura sirve para algo, es decir, sirve para enseñar determinados preceptos correctos, ¿cierto? Se ve la incorrección y la corrección y ya está todo masticado para que sea así. Por eso se leen textos preparados para, ¿no? Es decir, toda la literatura infanto-juvenil, en su buena medida, ¿no? En un buen porcentaje, es una literatura que da un discursito liviano, ligero, rápido. Y un mito no da, como muy bien saben ustedes, no da un mensaje ni ligero, ni rápido, ni... Es un mensaje simbólico. Yo cuando trabajaba mitología, digo trabajaba porque ahora aparece en la literatura, inevitablemente. Entonces, leyendo Shakespeare es inevitable, ¿no? Es inexorable, como diríamos, no hablar de eso. Cuando aparece, me detengo y les transmito la idea de que piensen el mundo de otra manera. Para el ser mítico, el mundo es otra cosa. El ser humano está inmerso en el mundo, no es el dueño del mundo, es otra cosa. Él responde a un mensaje que es mucho mayor, que nos engloba a todos, que es común a todos los pueblos, que, ¿no es cierto? Uno puede ver el mito tal, el mitologema, como diría Kerenji, tal, en miles de relatos. Entonces hay algo que es esencial, que es lo simbólico. Eso, por supuesto, opera de manera diferente en cada ser humano, pero de pronto abre algo
en alguno que se queda pensando y se acerca y te dice, entonces, profe, cuando tal cosa y tal... Bueno, ahí está la semilla. No está esa facultad de... ¿Quiénes van a abrir el discurso simbólico? Los clásicos. Cualquier clásico que tomes va a tener un elemento simbólico. Por eso decía Julio Verne, por decir por caso. Está lleno de simbolismo, ¿no? Un Poe ni hablemos, ¿no? Es decir, uno toma la muerte, la máscara de la muerte roja, y evidentemente es todo un juego simbólico de colores, que te permite desarrollar un montón de cosas. El número de habitaciones y demás. La muerte que viene rondando de otra manera, que es tal vez el mayor misterio al cual nos encontramos y que parece que no lo hemos vencido nunca, a pesar de Harari, pero fundamentalmente yo creo que es eso, ¿no? Es el camino inverso. Si leo una literatura preparada para, estoy frito. El mito no está preparado para. Era como decías vos al comienzo, Lucas. ¿Para qué? Yo no respondo a la pregunta ¿para qué? Directamente. Mira, no te va a servir para nada. Esto es otra cosa. Esto es una dimensión diferente. ¿Es algo que te va a pasar interiormente? Sí o no, puede ser. Yo he hecho la prueba con la tragedia. Toda mi vida leí tragedia en la escuela secundaria. En tercer año, todavía más chicos, pibes de 13, 14 años. Y te puedo asegurar que es un golpe al cachetazo, ahí sí, ahí me atrevo a decir al 100%. Todos, incluso el más vago, el más volado, llegaba un momento que decía, no puede ser, no, es la madre, decía, claro, sí, bueno, muy bien. ¿Qué te está provocando? Bueno, claro, aunque sea a un nivel emocional, ¿no? Quedaban horrorizados de eso. Bueno, genial, eso es el horror, ¿ven? Y no es un texto de horror, no es literatura de terror, pero no importa, es horrible pensar lo que pasó. Y ahí está uno de los mitos más grandes. Profe, y hablábamos con Lucas hace un ratito, recién con usted, esta cuestión de, bueno, ¿cuántos años vivieron sin decir, con todo lo que saben, personas que admiran? Una pregunta que yo le quería hacer a usted, porque me surgió de tanto verlo en los programas y escucharlo y demás, es ¿qué vivió o qué proceso hizo Sebastián Porrini para ser el Sebastián Porrini de hoy? Como una reflexión sobre el camino que recorrió usted y un mensaje también, ¿por qué no?, para los jóvenes de que nunca es tarde para empezar a leer y que siempre se puede llegar. No es que usted nació con todo este conocimiento bajo la almohada. No es infuso. Bueno, yo te agradezco que me consideres así, pero, a ver, como le digo siempre a los chicos, lo que pasa es que yo tengo más años que ustedes y ya lo leí antes, ¿no? Me lo decía Valderrama, lo que pasa es que yo lo leí antes, así, bueno, en fin. Uno decía, sí, pero usted sabe 27 lenguas, ¿no? A ver, hay algo que, claro, tiene más allá. Yo siempre fui curioso, muy curioso de ciertas cosas, ¿no? Entonces, en mi casa no había una gran biblioteca, ya te digo, pues mi madre era más del área de las artes plásticas, entonces había libros de arte, muchos, y mi padre era un técnico mecánico, con lo cual la literatura era algo extraño, ¿no? Pero había alguna cosa. Y cuando tenía curiosidad, era muchísimo mi madre la que decía, anda y busca tal cosa, busca tal libro, busca tal... En mi casa había un muy buen diccionario enciclopédico y buscaba datos, simplemente, decir, bueno, a ver quién es tal cosa, tal otra, y tratar de... Y así iba pidiendo en bibliotecas y demás. De hecho, en la escuela secundaria la biblioteca del normal la debo haber desquiciado, ¿no? Porque iba y sacaba un libro y metía otro. Pero en un momento, cuando llego al profesorado, que tenía 18 años, me deslumbraron 2 o 3 tipos que sabían una bestialidad, uno de ellos don Julio Valderrama, pero no el único, y dije, yo quiero ser como estos tipos, qué sé yo, no sé qué hay que hacer para...
Y todos mis colegas, mis compañeros, que teníamos ese deslumbramiento, dijimos, lo que hay que hacer es dedicarse a estudiar, nada más, a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, y todo lo que caiga hay que... Y bueno, me ayudó mucho la orientación de ciertos docentes, ¿no? Uno de ellos, Valderrama, que me dijo, bueno, leí tal cosa. Y bueno, entonces dije, a ver, vamos con esto. Y de pronto él me descubrió a René Guénon, él me hizo descubrir a Frijo Schwong, a Titus Burkhardt, que se toda esa pléyade. Y yo decía, y estos tipos no están en el profesorado. No, claro, no estaban en los programas. Pero estaban circulando detrás, porque había 4 o 5 docentes que los habían leído y que nos estaban diciendo, vean esto también. Aparte de leer la línea general, aparte de leer a todos los filósofos oficiales, que era el programa oficial, bueno, lean a estos, que son otra cosa. A mí me partió la cabeza. Cuando leí Guénon por primera vez, me partió la cabeza. Dije, ¿qué es esto? Yo venía de leer mal, pero con mucha pasión, a Platón, de pronto ya, no sé, y algunos de los clásicos, en torno de, con lo que habría entendido en ese momento, y de pronto me aparece un tipo que niega toda una serie de cosas, reafirma lo bueno de aquellos, y me abre una puerta para decir, hay otra forma de conocer, ¿no? Bueno, en fin. Hay que buscar, hay que ponerse, digamos. En definitiva, no hay que ser Exactamente. vago. Hay que ir por Esa, la disciplina del estudio. Bueno, no a profesor, Rincón del Vago, claro. claro, el rincón del vago. Bueno, Exacto. creo yo juntarse mucho con gente que está en el mismo tema, ¿no? Sí, Eso suma mucho. Yo creo que la parte que como que más cuesta ahora en esta época, no sé. Porque iba a decir lo de conseguir los libros, pero leyendo la biografía de Castellani me di cuenta que se queja de lo mismo Castellani, de que no se consiguen los libros. Así que se ve que en nuestro país fue un problema desde siempre, de conseguir el material. exactamente. Pero, ¿cómo Sí, ayuda a juntarse con el que más o menos está en lo mismo, ¿no? claro, el que tiene afinidades, ¿no? Con ciertas cosas. Pero también, Lucas, es interesante reunirse con personas que opinan absolutamente lo opuesto, porque también eso nos permite una autocrítica en torno de, si yo me reúno con todas personas que me dicen qué grande, maestro, genio, además, que a mí no lo busco para nada, eh, termino por dormirme sobre eso. A mí me interesa el que me responde diciendo, Seba, mira, tu libro acá vos decís esto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Porque yo leí y está la miércoles, bueno, vamos a revisar, vamos atrás, vamos a complicarlo. Muy bien. Eso es maravilloso, ¿no? Es decir, que una persona pueda observar. eh, yo la otra vez leía que el padre Membiel que era un curita de, vamos a decirlo con todo el cariño del mundo, ¿no? Era un curita de barrio, ¿no? El padre Membiel, le mandó, escribió un artículo objetando, ¿no? Al filósofo oficial del catolicismo de la época, ¿no? Francés el hombre, y cuando se enteró este filósofo dijo, ¿y este quién es? Y le dijeron, es un curista. Y claro, se quedó admirado y demás, pero no pudo entender que Membiel estaba a la altura de él. Que no es que lo estaba objetando porque sí, porque era, yo te objeto porque no sé, porque vos sos famoso y yo no, sino porque tenía razón. Entonces era muy interesante. Lamentablemente este filósofo francés no prestó atención a eso. No hubo una respuesta en torno a eso, pero las objeciones que le hace son increíbles. Claro, bueno, Y es muy interesante. eso es lo que, la ventaja que yo veo cuando uno se empieza a relacionar con pensadores, con intelectuales y demás, que no estamos ninguno dentro de la academia, al menos juntos, es que hay que dejar un poco de lado la solemnidad esa con la que, no, ¿cómo le voy a decir Sí. tal cosa? Bueno, obviamente uno tiene Volvemos. admiración y demás, pero con respeto se puede preguntar de todo, Totalmente, ¿no? Lucas, totalmente. Vos sabés que, lo sabés porque tenemos una relación de comunidad en muchos aspectos. Si vos tenés que decirme que dije algo, que metí la pata además, pero obvio que estoy esperando que me lo digas, por supuesto, y lo voy a aceptar y voy a reflexionar.
En todo caso, te responderé, mirá, Lucas, pasó esto, tal cosa, me parece que lo discutimos, y discutir no es que, ay, bueno, te corto y no te hablo nunca más. No, porque eso sería un dogma. Claro, que me ha pasado con muchas personas, lamentablemente, del mundo intelectual, que porque le hago una observación en torno de, a mí me parece que, pero tómalo así, por esto, esto y esto y esto, y después no me hablaron más. Pero es una pena porque totalmente, ¿no? Yo tengo que demostrar lo que digo y el otro va a tener que demostrarlo y es genial que sea así. Y no hay una victoria sobre, estamos creciendo todos, ¿no? Bueno, yo por mi parte, profesor, ya terminé. No sé si Marce, si quiere decir algo más. Le agradecemos infinitamente el tiempo. Soy yo el agradecido. Por suerte la máquina acompañó, no sé por qué no nos cortó, así que seguimos hablando. Qué grande. Así que bueno, hemos disfrutado mucho esto. Ha sido el primer invitado, digamos, fuera de amistades que tengo yo, acá el canal. Así que es el video número 40, me di cuenta hoy a Sí. la tarde. Así que a usted le toca el video Opa, 40. Guarda. ¿Ah? muy bien. Vamos a Así ver, que, vamos a cantar las 40. claro. Claro, muy bien, perfecto. Perfecto, Porrini te exacto, canta a las muy bien. 40. Lo Exactamente. hemos disfrutado muchísimo y esperamos en alguna otra ocasión invitarlo por otro tema, ¿no? Porque Con usted gusto, es Lucas, infinito, Marcelo, así que vamos a ver qué tema no se lo muchísimas haya... gracias. Sí, No, yo me sentí comodísimo, agradecidísimo. Estoy a su disposición cuando quieran. Me alegra muchísimo que estén haciendo esta iniciativa. Espero haber sido lo más claro posible y bueno, a disposición. Y les deseo el mejor de los éxitos. bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a ver qué actividad hacemos Ok, presencial ahora. Vamos a empezar a movernos, no solamente cómo que no, estemos en las cómo redes. no. Así que vamos a ver. Mira, Lucas, yo estoy tratando de ir a todo lugar donde me invitan, siempre respondo, digo, miren, a ver, no me auspicia ninguna fundación ni nada, tengo que hacer un esfuerzo para, pero bueno, a ver, ponemos un poco en acá. Y así se fue moviendo, ¿no? Algunos me dicen, profe, tal cosa, ¿puede venir? Sí. Dice, nosotros que le pagamos la nafta. Bueno, vamos, pum, voy, listo, eso no tengo problema. Feliz de la vida. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y Gracias a bueno, ustedes. esperamos tenerlo otra vez acá pronto. ¿Eh? Muchas gracias. Con gusto, Lucas. Contá con ello. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos. Marcelo, un abrazo.